En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos este miércoles en Espíritu Canal, siempre en oración. Entre hermanos suele haber conflictos, pero el caso de Jacob y Esaú llegó al extremo. Otro caso de rivalidad entre hermanos se halla entre los hijos de Jacob, entre Caín y Abel. Hagamos oración pidiendo al Señor por todos los hermanos que se encuentran en conflicto, en batalla, en disputa, en pleito, en malentendido, en odio, en situaciones adversas siendo hermanos. Señor Dios nuestro, tú eliges para que cada uno de nosotros hagamos una familia, seamos familia. Gracias por nuestras familias, nuestros hermanos y hermanas, nuestras personalidades que a veces chocan a causa de conflictos. Llénanos de bondad y paciencia. Toda relación mejora cuando tú estás cerca. Que nuestras relaciones sean de amistad, alegría y solidaridad. Que amemos fraternalmente a nuestros primos, amigos, vecinos, familiares. Que nuestro trato refleje que tú nos guías. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, enséñanos a perdonar también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4, versos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que me miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad, por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, este Evangelio siempre nos enseña a hacer lo que tenemos que hacer. Salió el sembrador a sembrar. No puede ser una nota engorrosa, sino más bien es clarificar que cumple su misión, que hace lo que tiene que hacer, va y siembra la semilla. Y por otro lado también escuchamos la cerrazón, la ceguera, la oscuridad de aquellos que pretenden quedar en la ignorancia. Aquellos que no comprenden el Evangelio, no comprenden el amor, la misericordia, el actuar de la iglesia en el mundo. Todo se les hace tonto, se les hace engorroso, sin fruto. A ellos les parece que no tiene sentido el actuar de la iglesia o su existencia dentro del mundo. Obviamente porque están cerrados, obcecados. Dice el Señor, si se confiesan, si se arrepienten, si viven una vida distinta, en medio de esta oportunidad, bueno, pues el regalo es inmensamente grande. Porque entonces se les abrirán los ojos, comprenderán y entenderán. Cuando no sucede, pues solamente abrimos los ojos al mundo, hablamos de lo que el mundo habla porque es lo único que se tiene, no hay más. En el Evangelio de hoy, el Señor nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer y sobre todo a hacer una tierra fértil. Permitir que esa semilla entre en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder dar fruto.
A veces me da miedo preguntar los domingos, ¿de qué trató el Evangelio del domingo pasado? Si la persona dice no sé, quiere decir que no hizo semilla, no hizo planta, no entró esa semilla en su tierra. Se quedó por ahí en terreno pedregoso, no brotó y se desapareció. ¿Quién sabe qué fue? ¿Quién sabe? No me acuerdo. Aquel que pone la atención, que abre su corazón y está dispuesto, bueno, pues el fruto es diferente porque sí se acuerda y además hizo fruto en su corazón. Es tiempo de analizarnos en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, origen de la monarquía en Israel. Desde la época de los jueces aparecen ya los primeros intentos israelitas por establecer una monarquía. Desde Jueces 6:9, con la finalidad de tener un gobierno centralizado que unificara a las tribus, dirigiera las batallas y ser como las otras naciones. Primera de Samuel 8:20. La presión del pueblo a Samuel conduce a iniciar el proceso definitivo para instalar la monarquía en Israel según el consejo de Dios. Aun cuando Samuel advierte al pueblo la conducta del rey en relación con los súbditos, que se aprovecharían de todos los beneficios del pueblo. Al morir Israel, los ancianos de Israel consagraron a David como su rey, tal como lo habían hecho los de Judá. Esto insisten en querer a un rey. Ciertamente dicha institución aportaría elementos positivos al pueblo, como el establecimiento de un ejército nacional, la organización de un sistema impositivo y la aparición de una corte real, lo que implica un comienzo de evolución al pasar de una liga tribal a una monarquía centralizada. Saúl fue el primer rey de Israel procedente de la tribu de Benjamín, que colaboró con las tribus del sur para controlar a los nómadas amalecitas del Negev. Primera Samuel 15, 4 al 8. E intentó ayudar a los vecinos que tenían inmediatamente al norte a cortar la penetración de los filisteos hasta Bet-Seán, pero fue derrotado y murió en Gilboa. Primera Samuel 31, del 1 al 13. La desgracia de Saúl se debió a la ruptura con Samuel por haber desobedecido a Dios. Primera Samuel 13, 13 al 14 y 15, 11 y siguientes. La aparición de David, a quien Samuel unge rey en su ámbito familiar. Primera Samuel 16, 13. A la muerte de Saúl le sucedió en el trono su hijo Isabal, quien reinó alrededor de 2 años solamente en Israel, porque la tribu de Judá reconoció a David como rey. Segunda Samuel 2, 8 al 11. Al morir Isabal, los ancianos de Israel consagraron a David como su rey, tal como lo habían hecho con los de Judá. David conquistó la ciudad de Jerusalén, segunda a Samuel 5, 6 al 9, que estaba bajo el poder de los jebuseos. Era una ciudad fortificada, estaban junto a la mitad del camino entre el norte y el sur de las tribus hebreas. Se encontraba estratégicamente ubicada para que David pudiera ejercer desde ahí su dominio y autoridad. Estableció allí la capital de su reino y la convirtió en la ciudad más sagrada de Israel. Durante su reinado se enfrentó a un sinfín de conflictos, tanto externos como internos. No obstante, realizó acciones que serían decisivas en la consolidación de una monarquía que englobase a varias tribus. Al morir David, deja en el trono a su hijo Salomón, iniciando así una sucesión dinástica. La denominación de Casa de David, atestiguada por la inscripción en la estela Tel Dan, corrobora ser considerado también sus vecinos arameos y con el iniciador de la dinastía. El rey Salomón mejoró la organización administrativa de la corte, estableció varios grupos de trabajadores con diferentes funciones, implantó tributos para el sostenimiento del reino, mantuvo relaciones comerciales y de vasallaje con algunos reinos vecinos. Primera Reyes 5. Su reinado se caracterizaba por un gran esplendor, su fama quedó ligada a la sabiduría, así como la construcción de palacios, las murallas y sobre todo el templo de Jerusalén. En el tema de hoy, origen de la monarquía en Israel. Ya es tiempo del Santoral en Santos y Conversos. Hoy vamos a hablar de San Francisco de Sales. Este gran santo nació en 1567, el 21 de agosto, en Saboya. Su familia era noble y estudió Derecho. Para el año de 1588 ingresó en el seminario y fue ordenado sacerdote en el año 1593. De ahí se fue a la región de Chablais. En el año de 1593 publicó folletos en defensa de la fe. Los deslizaba bajo las puertas de los hogares protestantes. Interesante, ya empezaba
a informar acerca de la verdad de la fe. En el año de 1602 fue nombrado obispo de Ginebra, era notable orador y escritor. Para el año de 1607 sus libros empezaron y ahora siguen vigentes, interesantes publicaciones. En el año de 1610 fundó la Orden de la Visitación para que mujeres se dedicaran a Dios sin el rigor de otros conventos. Fue llamado a la Casa de Dios en el año de 1622, el 28 de diciembre, y canonizado en el año de 1665. Este santo inspiró al gran San Juan Bosco, Don Bosco, por eso toma su apellido de Sales, para fundar a los salesianos. Un abrazo y felicitaciones a todos ellos que ponen su corazón también en la intercesión de este gran santo, San Francisco de Sales, grande en santos y conversos. En la Rola del Alma, hermanos, En tu inmenso mar, el autor es el padre John Jaime Chacua, y el coro es de Alejandra Ramos Franco. Adelante, En tu inmenso mar, adelante. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser. En el chiste, les presumo que ya para el 14 de febrero tengo una cita. Es en el IMSS y yo creo que me van a invitar a desayunar porque me dijeron que vaya en ayunas. En curiosidades de la Iglesia Católica, absoluta confianza en Dios. ¿Te impresiona que Dios pidiera a Abraham el sacrificio de su propio hijo? ¿Imaginas qué sentiría Isaac al ver que su padre lo iba a sacrificar? Esta historia es un signo de la confianza absoluta en Dios. Abraham aceptó la prueba lleno de dolor y angustia y le ofreció a Dios el mayor testimonio de fidelidad posible. Por eso se le reconoce como el padre de todos los creyentes. También para Isaac fue una prueba muy difícil, sabiendo que había nacido como un don de Dios. Aceptó la acción de su padre, como Dios nunca quiere la muerte, liberó a Isaac. El desenlace de esta historia muestra que Dios ama la vida y que el destino final de Isaac no solo era Dios, sino que su descendencia formara el pueblo de Dios. Isaac es una figura que anuncia a Jesús, anticipa la docilidad de Jesús en su pasión y la grandeza de su resurrección. Por eso este pasaje se lee en Vigilia Pascual. Dios nunca nos pide un sacrificio como ese, pero sí que le ofrezcamos nuestras penas, frustraciones, enfermedades, etc. ¿Te ha pedido Dios algún sacrificio fuerte? ¿Conoces a personas que hayan respondido a situaciones difíciles en su vida con una fe en Dios tan grande como la de Abraham? Pide a Dios que fortalezca tu confianza en Él para que puedas superar los obstáculos con su ayuda. En curiosidades. En la buena onda de hoy, este fin de semana, bendecidos, saldrán muchos hermanos, más de 7 camiones, a Cristo Rey del Universo. Una experiencia maravillosa el llegar allá, viajar toda la noche, después de la Santa Misa, donde están enviados en peregrinación, consagrados a este espacio de encuentro, de convivencia y de oración, y después subir caminando pues todo el empedrado. Es una experiencia muy hermosa, a través de los cantos, de los ánimos de los jóvenes que impulsan, que contagian. Después llegar al santuario, que es maravilloso, es hermoso. Quien no ha tenido la oportunidad de ir a Cristo Rey, vaya por favor. Después tener un momento de comida, de descanso y después bajar para poder conocer un poquito de Silao, Guanajuato. Regresar por la noche para llegar a Catedral de Azcapotzalco tempranito en la mañana el domingo. Pedimos por todos los hermanos que tendrán esta experiencia, les repito, más de 7 camiones, por los padres que se encontrarán pues también en esta situación de atención a los muchachos. Y una oración les pido por el padre Cheche, que será operado. Esperemos en Señor que salga muy bien para que continúe su trabajo apostólico. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre, siempre, siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Gracias por darle like y suscribirte. Estamos en Espíritu Canal, que es tu canal. Gracias por hacerlo. Es tuyo.